Desde la ciudad de Bucaramanga y para todo el mundo, esto es Medicina para Todos, un programa que transmite AWR, Radio Mundial Adventista, para todos ustedes, nuestros queridos amigos. Gracias a Dios por el don de la vida. Gracias por el buen clima de la ciudad de Bucaramanga, donde lo más sentido, además de la buena temperatura, es la calidez de sus ciudadanos, de los vecinos. Y es tan agradable que también compartimos el aire con ciudadanos, vecinos de Venezuela, con amigos del norte del país, porque se dice que Bucaramanga es una ciudad linda para vivir, no tanto para trabajar, aunque los santandereanos somos gente muy trabajadora, pero además de trabajadores, muy amorosos, muy serviciales, muy atentos, muy preocupados por sus vecinos. Gracias a Dios, porque eso ha hecho que este programa tenga sabor de una cantidad de ideas, de pensamientos que enriquecen el conocimiento y permite que podamos hacer un programa de altura, pero con un mensaje igual, un mensaje para todos, para que todos nos sintamos involucrados, partícipes de esto que es la salud. Gracias a Dios, porque también nos pone en nuestros parques y jardines medicinas. Hace un par de semanas comenzamos a hablar de esto. Doctor Suárez, de las medicinas que podemos tener, que Dios nos da, lo mejor es que son accesibles, pero además son agradables porque tienen buen aroma. Durante varias semanas hemos estado hablando de las flores, y hay una pequeña flor que hace que nuestra ropa huela bien y nos sintamos, además de limpios, bien perfumados, creando un buen ambiente. Me refiero a una planta pequeña llamada lavanda. La asociamos con lavandería, pero no es tanto por lo limpio, sino porque le da un aroma. Cuando la ropa está limpia, tiene olor a limpio. Claro que sí. La lavanda completa ese cuadro, esa idea nuestra de la limpieza. Pero hoy no hablaremos de la lavanda ni de la limpieza, sino hablaremos de los beneficios que tiene esa pequeña planta. Es una planta que se encuentra en casi todos los jardines. ¿Alguna vez tuvo jardín, doctor, en su casa? Sí, buenas tardes para todos los oyentes. Claro que sí, me encanta la jardinería, y todo el tiempo que tenga disponible, que puedo trabajar con matas, especialmente me gusta cultivar árboles frutales, me gustan las hierbas aromáticas, me encanta no solo probarlas, sino cultivarlas. Así que por palabra y por ejemplo, estamos queriendo que ustedes lo hagan, porque es una buena terapia, ¿no? Conseguir la semilla, ponerla en la tierrita, ponerle agüita. Muchas personas les gusta tener animalitos y está bien, son amigables, amistosos, cariñosos, pero he descubierto que el cuidar una planta requiere y desarrolla mucho más amor, porque la planta no te llama, no te dice nada. El día que se murió, uno se siente mal. Exacto. Pero cuando uno la ve floreciente o cuando ve sus hojas de color verde, da placer. Sí. Gracias a Dios, porque la lavanda cumple esa tarea. Voy a dar un par de recomendaciones y he estado consultando los beneficios de esta pequeña flor. Se nos dice que además de ser agradable por su aroma, también tiene unas propiedades que son buenas para la piel, ayuda para la piel. Y al hablar que ayuda para la piel es importante porque la piel es la primera barrera de protección contra las enfermedades. O sea, es la primera pieza del gran rompecabezas inmunológico que Dios ha puesto para nosotros. Tener una piel saludable quiere decir que estamos sanos y bien protegidos. La lavanda ayuda para eso. Además, que se utilizó y se sigue utilizando en muchos lugares como repelente. En algunas casas que hay mosquitos y algunos bichos, se suele tirar al aire veneno, ¿no?
que ayudan a eliminarlos, pero crean un ambiente pesado y son tóxicos. Y a algunas personas les produce problemas respiratorios. La lavanda no, la lavanda sencillamente ayuda a repeler insectos y no nos crea problemas secundarios. Sería bueno que la tengamos. Algunos agricultores la colocan al lado de algunas plantas comestibles para evitar agregarle después venenos a las plantas. Es lo mejor. Evitemos al máximo los tóxicos. Y bueno, la lavanda ayuda para eso. Y como si fuera poco, ayuda para reducir el estrés y la ansiedad, porque disminuye los niveles de cortisol, que es esa sustancia que en la sangre se produce cuando estamos ansiosos, angustiados, ¿no? Porque, bueno, tiene componentes que ayudan para que todo el cuerpo pueda funcionar mejor y tengamos más resistencia a la tensión. Entre muchas otras propiedades, ayuda a aliviar la migraña. ¿Qué es de migraña, doctor? ¿Usted nos podría dar un poquitito más de luz, de claridad acerca de esa palabra media misteriosa? Claro que sí. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se presenta en algunas personas con mayor o menor intensidad o frecuencia, pero típicamente tiene unas características, por ejemplo, contiene lo que llamamos nosotros un aura, o sea, la persona sabe que le va a dar la migraña porque empieza a tener, a ver como lucecitas o a veces ve como negrito y ya la persona asocia eso con el dolor de cabeza que se le va a venir encima. La otra cosa que tienen las migrañas es que tienden a doler en un solo lado de la cabeza. Entonces, por ejemplo, en la hemicara o el hemicráneo izquierdo y solo duele el ojo izquierdo y esa parte izquierda de la cabeza, o al contrario, la parte derecha, y suelen producir en algunas ocasiones vómitos. Así de grande es el dolor, y la única forma de manejarlos es acostarse a dormir y tomar analgésicos potentes, especialmente con codeína, con cafeína, para poder disminuir ese dolor. Así que si consumimos regularmente lavanda como infusión y también como aceites esenciales, ayudaremos a que nuestra vida sea un poco más agradable y finalmente haciendo consultando al médico y viendo qué otros componentes hacen de la migraña que aparezca, pues se puede reducir y hasta hacerla desaparecer. También tiene características y capacidad cicatrizante. Bueno, la cicatrización es un proceso natural de la piel, de la regeneración, pero la lavanda ayuda para que ese proceso sea efectivo, y especialmente los jovencitos, las jovencitas que tienen problemas con el acné, pues lavarse la cara con agua de lavanda ayuda muchísimo. De esa manera, Dios ha puesto a mano un medicamento bastante económico, pero sobre todo natural. Eso. La forma como se puede utilizar, por ejemplo, cuando tú dices agua de lavanda, se consigue la flor de la lavanda o la raíz también, y se pone a hervir el agua. Y cuando el agua está hirviendo, se coloca dentro de la olla o de la olleta la lavanda, se apaga y se tapa, y se esperan unos 5, 8 o 10 minuticos a que las antocianinas, o sea, el color de la lavanda, se disperse en el agua, se diluya en el agua, y luego esa sería nuestra agua de lavanda. Se deja enfriar y con esa agua se puede utilizar para lavarse la piel, la cara. Excelente, gracias por la aclaración y por el detalle. Es muy famoso el agua de rosas, pero ahora podemos agregarle el agua de lavanda. Siempre han estado, solo que no lo utilizamos porque, bueno, parece ser que cuando uno lo compra en algún gran lugar muy costosa, vale la pena. Como que si es gratis no es tanto, pero en este caso Dios dice todas las cosas buenas son gratis. Yo te las regalo porque te amo, querido hijo. Eres un hijo de Dios, muy amado. Eres una hija de Dios, muy estimada. Y Dios te da bendiciones para que las disfrutes, las aproveches, ¿de acuerdo? Bueno, ese es uno de los mensajes que queremos que en este programa no se nos pase. Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama. Debemos decírnoslo el uno al otro y verlo reflejado en la naturaleza. Doctor Suárez, hace un par de semanas comenzamos a hablar
de órganos nobles, Sí. del hígado, Sí. del corazón. Pero a veces uno con la vida agitada que tiene, el trabajo, no tiene mucho tiempo para estudiar del cuerpo y ponerse a esta cosa, pues no espera que los médicos lo hagan y uno se dedica a lo suyo. Pero queremos recordarte que es importante cuidar nuestro cuerpo, es mi cuerpo, lo tengo que cuidar, es mi casa, vivo ahí. Así es. Y entre todas las cosas que nos pasan por estar tan preocupados, tan atentos a lo que tenemos que hacer, aparece una patología que hoy día se ha denominado como hipertensión. O el Sería asesino silencioso. el asesino silencioso. ¿Por qué le llaman asesino silencioso, Doc? Por los peligros que acarrea tener una tensión alta de manera crónica, que puede llevar a una persona a complicarse y llevarlo a la muerte. Lo que pasa es que en muchos casos la persona no siente nada. Es casi como si fuera asintomático. Y entonces poco a poco se van creando los procesos que van debilitando el cuerpo y va aumentando el riesgo, pero la persona se siente tranquila porque como no le duele nada, no siente nada, le parece que está bien. O le duele un poquito en algún momento del día y después le pasa. Correcto. Entonces dice, ya me acostumbré, sí, siempre en la mañana tengo un malestar, pero ya después durante el día ya me pasa. O durante el día estoy bien y en la tardecita siento algo, pero después me pasa. Exacto. Y nos acostumbramos a eso, lo normalizamos y eso es uno de los grandes peligros, porque tenemos un enemigo ahí todo el tiempo. Bueno, no un enemigo, el cuerpo nos está avisando, el dolor no es un Exacto. enemigo, es una alarma, pero nosotros nos quedamos con eso ahí todo el tiempo. Y la hipertensión es una tensión, pero exagerada. ¿Una tensión de qué? Bueno, la hipertensión es cuando todo el cuerpo está en alerta por alguna circunstancia, que está bien, es normal tener un poco de tensión o de estrés, pero cuando eso continúa, todo el sistema de vida, el sistema circulatorio, sistema respiratorio, endocrino, lo demás, llega a un tope máximo y entonces hay un desequilibrio. Y el desequilibrio es como un efecto dominó, comienza a traer sus efectos y el cuerpo avisa, pero como nos disminuye un poquito, nos quedamos con eso y al paso del tiempo aparecen unos efectos ya permanentes. Así es. Sería bueno aclarar que hay dos tipos de tensión que pudiera yo pensar en este momento. La tensión emocional, ¿cierto? La tensión emocional, que es la que nos produce pues el estrés, y eso hace que nuestro cuerpo se active a su máxima expresión, no necesariamente de la mejor manera, porque lo que está buscando el cuerpo es defenderse de algún peligro, que se podría ser, por ejemplo, el peligro de que un perro me va a morder, que encontré una serpiente cerca donde iba pasando por el campo. Eso hace que se alteren o se hiperactiven los sistemas del cuerpo y se cree esa tensión emocional tan grande, tensión mental, que por supuesto se va a ver reflejada en la tensión muscular. Muchos pacientes que llegan al consultorio a que les duele el cuerpo, que les duele la cabeza, que les duele el estómago, y cuando uno revisa y le toca sus hombros, se encuentra que están duros, sumamente tensionados. Ese sería un tipo de tensión. Y el otro del cual estamos mencionando hoy, que está relacionado con ese tipo de tensión también, es la tensión arterial. Cuando la tensión de la sangre aumenta en los vasos sanguíneos, que puede llevar a que esos vasos, especialmente los pequeños, se rompan y hagan hemorragias internas. Gracias por la aclaración, Doc. Hoy estamos queriendo combinar y aclarar esto porque normalmente hipertensión lo asociamos con un problema renal por el aumento de la aldosterona y la combinación con las sustancias que produce el riñón que hacen que suba o baje la tensión arterial o la presión del corazón al bombear. Ese está bien, es una. Sin embargo, se combinan a veces las dos cosas, ¿no? Porque al estar angustiado, digamos, me tengo que encontrar con alguien. Es una cita muy importante, sea de trabajo, sea con
un amigo o alguien que amo mucho o alguien que amo poco. Bueno, todas las tensiones emocionales se combinan con una presión cardíaca. Entonces tenemos un producto final que es una tensión que normalmente no está y se dispara, que afecta todo el sistema vascular. Y esa tensión a veces no nos acostumbramos, sino que ciertas condiciones de vida nuestra favorecen, se llaman factores de riesgo, para que se haga permanente. Y estos factores de riesgo pueden ser algunos heredados, algunos ambientales o culturales y otros circunstanciales, pero cuando se combinan los tres, bueno, ahí tenemos un problema y ahí aparecen las emociones. El otro día escuché de un joven que tenía que presentar un examen muy importante en la universidad y cuando fue para el examen se desmayó. Sí. Un pico de estrés, no pudo hacer su examen y no solamente no pudo hacer ese, sino ninguno más porque lo tuvieron que llevar a internarlo en su casa, a descansar un par de meses, porque había tenido un exceso. Bueno, no solamente ese día, lo había tenido durante un montón de tiempo, pero ese día derivó en tanta tensión que pareciera ser que el examen le afectó. No, venía afectado por un montón de cosas más. Nos pasa a nosotros, les pasa a los oyentes, les pasa a las madres, les pasa a los hijos, nos pasa a cualquiera. Por eso es que hablamos de este asunto en este programa, porque es algo importante para la familia, es algo importante para la ciudad. Le pasa al señor alcalde, le puede pasar a los futbolistas. Claro. He escuchado muchas noticias de chicos que están jugando en la cancha y tienen problemas de salud, especialmente vascular. ¿Por qué? Porque el momento, dice, bueno, es un deportista, no va a tener ninguna enfermedad. Sí, porque la tensión, la preocupación y el momento hace que otros factores que estaban ocultos se asocien y aparezca un gran evento, un pico de presión arterial. Correcto, la tensión arterial, nosotros podemos hablar de dos conceptos importantes, la tensión y la presión arterial. La presión arterial es aquella fuerza que hace la sangre hacia las paredes de las arterias para intentar salirse, ¿cierto? Para intentar salirse la sangre. Es la misma presión que tiene el agua cuando va por una manguera, ¿cierto? O por un tubo del acueducto. La presión hidrostática va a intentar hacer que el agua se derrame, se salga del tubo que lo contiene. Eso es lo que llamamos nosotros presión arterial. Y la tensión es aquella fuerza contraria que hacen las paredes de las arterias para neutralizar esa presión. Entonces, la tensión arterial las hacen las paredes de las arterias y la presión arterial la hace la sangre contra las paredes. ¿Ve? Que son parecidos los conceptos, pero a la vez distintos. La tensión arterial o la presión arterial se puede relacionar con esto que estás hablando, Mauricio, por el estrés. Cuando hay estrés en nuestras vidas, típicamente el sistema simpático, o sea, el sistema que nos eleva a el estado de alerta en nuestro cuerpo y en nuestra mente, hace que el diámetro de las arterias disminuya y que haya un tipo de redistribución de la sangre hacia los sectores del cuerpo donde más se va a necesitar. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, un susto, me acaban de robar, entonces el cerebro va a priorizar sangre al cerebro, los ojos, las pupilas se van a dilatar, las piernas van a recibir más sangre porque van a necesitar correr, ¿cierto? Los bronquios se van a dilatar para poder respirar mejor. El corazón va a bombear más rápido. Todo eso está ocurriendo cuando hay un episodio de estrés agudo o crónico. Porque si hay un estrés crónico, pues el cuerpo responde de la misma manera. Al disminuir el diámetro de las arterias, se va a producir una resistencia al flujo de sangre que viene del corazón, que bombea el corazón. Eso hace que la fuerza hidrostática de la sangre a querer salirse aumente y la tensión de las arterias a no dejarse abrir más va a aumentar también.
De esa manera se relaciona el estrés de una persona con el aumento de la tensión o de la presión arterial. Excelente la manera de poderlo presentar. Yo lo compararía con un globo, con una bomba, la fuerza que tú haces para que el aire entre, pero al mismo tiempo cuando dejamos de soplar y abrimos el orificio, el aire comienza a salirse porque el elástico del globo, de la bomba, hace que se salga, ¿no? Entonces son dos fuerzas, una la que yo hago para soplar, que sería el corazón, y otra la que el globo, que es elástico, hace para que el aire se vaya a salir después. Esas dos fuerzas en contra están jugando todo el tiempo, solamente que factores como la alimentación, la falta de ejercicio, algunas combinaciones genéticas de la persona hacen que se transforme en un enemigo. O sea, un enemigo porque te puede llegar a lesionar, y en algunos casos, aunque son pocos, pero existen casos, te hace pasar una situación que hay que llevar al hospital, a la sala de emergencias de una manera rápida. Entonces es un enemigo que lo tenemos. Pero no es que todo el mundo deba ir a la sala de emergencias. Se puede prevenir, se puede revertir, se puede ayudar para que no ocurra. Solamente que tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, primera cosa, ¿cómo es tu manera de enfrentar la vida? Hay algunas personas que enfrentan la vida desesperadamente todos los días, con ansiedad. Otras tienen el mismo trabajo, pero lo toman de una manera más tranquila, más relajados, pidiendo la fuerza a Dios y la capacidad para saber que hay cosas que no salen bien de una vez o hay que repetirlas. Entonces esa manera, esa actitud frente a las circunstancias de la vida ayudan para que la tensión y la hipertensión y el estrés, toda esa combinación, se pueda revertir o al menos prevenir. Sí, imagínate, Mauricio, que tuve una paciente una vez, en algún lugar, hace unos años, que me decía que ella se tensionaba muchísimo, al punto de que le dolían las articulaciones, le dolían los hombros, le dolía la cadera, le dolía la espalda, porque ella amaba mucho a sus hijos. Ajá. Y se preocupaba por ellos. Y me dejaba pensando, ¿no? La forma como esta paciente entendía el amor hacia sus hijos era canalizando una preocupación por cada uno de ellos, de tal manera que ella misma se iba envenenando, ¿cierto? Por amor a sus hijos. Y hablaba con ella y le decía, no hay que amar a los hijos de esa manera, hay que amar a los hijos con alegría, hay que amar a los hijos con optimismo, con una actitud bonita, porque eso los tranquiliza a ellos y les da una mejor perspectiva de vida. Cuando yo estoy viendo a mis hijos y estoy preocupado porque no llegaron a las 7 de la noche y no llegaron a las 7:05, entonces se me sube la tensión. Exacto. Y si se me sube la tensión es porque los amo mucho. Si no se me sube la tensión es porque ellos pensarán que yo no les doy la importancia adecuada, ¿cierto? Ese tipo de actitud maternal o paternal que no es positiva, y se entiende como mal, ¿cierto? La manera como nosotros deberíamos llevar a cabo las actividades de nuestra vida o las relaciones sociales. O también, doctor, hablando de trabajo, si una persona dedica toda su capacidad, toda su energía al trabajo, está bien, pero llevarlo a un extremo de no dormir pensando en el trabajo, de no comer al horario que corresponde por estar dedicado a su trabajo, de dejar de hacer ejercicio, no tener una posibilidad de descansar 5 minutos y hacer un break en medio del trabajo, porque yo tengo que ser responsable y porque yo lo soy, pues es una manera desequilibrada y una manera un poco extrema de afrontar esa responsabilidad. No está mal ser responsable, pero todas las cosas tienen su lugar y su forma y su medida justa. Sí. Con razón que en la Santa Biblia nos dice: venid a mí los que estáis trabajados
y cargado. La palabra cargado es una palabra que está asociada con tensión, porque la carga produce, el peso produce tensión muscular. La persona está haciendo una fuerza contraria al peso. La resistencia. Lo está resistiendo. Pero no resistas, no cargues el peso solito. Para eso tienes ayuda. Si es necesario, Dios enviará a los ángeles, pero te dará la fuerza. Solamente que tienes que tener una actitud, una disposición equilibrada. Se debe amar, por supuesto. Se debe ser responsable en el trabajo, por supuesto. Se debe ser un buen ciudadano, un buen patriota, por supuesto. Sin llegar a lastimar ni a lesionar la vida, la salud, porque eso está en contra de los fundamentos y principios de vida. Dios nos dio un principio que es el de conservación de la vida, amar la vida. Entonces, el asunto somos nosotros que alteramos las cantidades, las formas, y llegamos a padecerlo. Si estás padeciendo de hipertensión o un exceso de estrés, revisa un poquito cómo estás enfrentando la vida, cómo la estás encarando. ¿Te parece? Pienso que te va a ayudar. Y bueno, tenemos alguna forma, doctor, los médicos nos dan algunos consejos. ¿Qué consejos podríamos repetir? Sí, claro. Consejos sencillos para nuestros oyentes. Cómo evitar la tensión emocional, la tensión muscular y la tensión arterial, ¿cierto? Ajá. La hipertensión arterial. Digamos que el orar en la mañana cuando me levanto, lo que tú hablabas, de dejar a Dios nuestras cargas, es una manera de refrescarnos, de relajarnos emocionalmente. Vamos a tener un día mucho más tranquilo. Caminar en las mañanas, hacer ejercicio. Hay personas que caminan con los pies descalzos sobre la grama, sobre el pasto, en las horas temprano en la mañana. Es una excelente forma de relajación. Tomar tiempo durante el día para respirar profundamente y lentamente. Son otras maneras de reducir nuestros niveles de estrés. Si hablamos de la tensión arterial, también esas cosas nos servirían, pero uno de los factores importantes en la tensión arterial o en la hipertensión es la densidad de la sangre. Un fluido más denso, más grueso, fluye menos, es más difícil su camino dentro del conducto sanguíneo, y entonces el consejo que le daríamos es adelgace la sangre. ¿Qué significa adelgazar la sangre? Redúzcale los sólidos. ¿Cuáles son los sólidos? Si yo consumo mucha sal, entonces tengo sodio y tengo cloro, que son dos sólidos que están haciendo un efecto de aumentar el volumen de la sangre dentro de nuestro cuerpo, que no permite que fluya de la mejor manera, como un río que se llenó de barro. En lugar de ir aguas cristalinas, pues es un río embarrado que no fluye de la misma manera. Y lo mismo ocurre con el azúcar. El azúcar es otro sólido que podría contribuir exactamente como la sal a aumentar la densidad. Cuando el corazón está bombeando la sangre, que es una sangre más densa, las arterias tienden a resistir ese cauce de sangre y la tensión va a aumentar. Entonces disminuya el consumo de azúcar, disminuya el consumo de sal, tome agua. ¿Qué más podríamos decir en ese caso? Duerma temprano en la noche. Todos esos factores que están disminuyendo el estrés emocional, que sumados a los factores nutricionales, va a hacer que nuestra tensión baje a los niveles que deben estar. ¿Cuáles son los niveles que debe estar una tensión arterial? Menos de 120 sobre 90. O sea, normalmente nos decían en tiempos antiguos, usted tiene la tensión arterial buena, eso es 120 sobre 80. La ciencia ha descubierto que 120 sobre 80 ya es un número que empieza a considerarse peligroso. Mejor la tensión arterial esté menos de 120 y menos de 90, que es lo que queremos mantener esa cifra. Ojalá recuerden siempre el número 100 sobre 60, 100 sobre 70. Ese es un muy buen número para la tensión arterial de nuestros cuerpos. Algunas actividades sociales o algunos eventos
que nosotros acostumbramos realizar, como reunirnos para tomar la merienda o compartir un momento, pues es lindo. Pero hay costumbres regionales. Es muy común en Santander tomarse una taza de chocolate bien delicioso, calentito, con pan o galletas con mantequilla y queso. Delicioso. El otro día estuve viendo cómo se preparaba un plato nuevo con almojábanas, que es un pan con queso, con mucho queso cortadito en cuadritos y chocolate hecho con mucha leche. Delicioso. Y en el compartir está bien. Pero si hay una persona que tiene problemas con la hipertensión, pues ese sería un plato no muy recomendable, porque tiene exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio y bueno, a veces sí un poquitito tiene de una, pero cuando se exceden todas las medidas, entonces el efecto es que en el momento inmediato, no tiene que pasar mucho tiempo, en el mismo día vas a sentir los efectos y vas a decir, ¿por qué me dolió la cabeza? ¿Por qué te veía una lucecita? Una luz, ¿de dónde salió si yo nunca lo tuve? Bueno, hay algunas conductas que son sociales, pero que no son muy saludables. Sería bueno que particularmente revisaras y te des cuenta, entonces digo, bueno, si los demás lo hacen o los más chicos lo hacen, a mí me tocará no hacerlo. Si eso tan delicioso que mencionaste, si se acompaña con una buena taza de chocolate o de café, pues sabe más bueno, pero es otro factor más de hipertensión que estás moviendo, que sería la teobromina o la cafeína, ¿cierto? Que hacen que el corazón aumente su frecuencia cardíaca y por lo tanto su flujo de sangre y por lo tanto la tensión arterial va a aumentar. Gracias a Dios, porque las experiencias vividas de muchas personas y relatadas a los médicos hacen que los libros de medicinas aumenten sus páginas y entonces podamos compartirlo. La medicina es una propiedad sociocultural, es de todos. Las experiencias se suman y los buenos oidores, igual que los buenos pacientes que van al médico y ponen en práctica los consejos, pues pueden revertir estos efectos y vivir mejor. Es lo que queremos que esta tarde ustedes que están escuchando el programa puedan resolver. Que puedan también llamarnos y dejar sus mensajes, decir sus experiencias. De esa manera podremos decir, estamos llegando al corazón de nuestros amigos. Gracias por sintonizar este programa, gracias porque cada semana están atentos, gracias por venir con nosotros, porque de eso se trata. Un momento lindo para compartir. Gracias, doctor Suárez, por todas esas experiencias y palabras que ha tenido para nuestros oyentes, y esperamos que ustedes lo repliquen en casa con su familia y puedan tener mucha salud, como dice el libro sagrado. Amado, yo deseo que tengas mucha salud. Bueno, es el deseo de Dios y es la decisión que cada uno debe tomar. Un abrazo grande, muy grande para todos. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Doctor, un abrazo grande. Lo mismo, que Dios los bendiga. Así sea, amén.